tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿en qué nos quedamos la última clase? ¿Me pueden recordar, por favor? Para poner la presentación. Estábamos terminando el ejercicio. Ok. ¿Sí lo acabamos de resolver? Creo que sí, ¿verdad? Sí, calculamos B. Que quedó en 1.3. Sí. Muy bien. A ver, ¿ya les aparece la presentación? ¿No, verdad? Espérenme. No. Que ya ahora sí ya les aparece, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, estábamos viendo este ejercicio, se analizó y creo que sí se alcanzó a ver. Bueno, entonces vamos a empezar esta parte que es donde en caso en donde las cimentaciones son cargadas pero excéntricamente, es decir, hay varios casos en los que las cimentaciones están sometidas a momentos además de la carga vertical, obviamente, como se muestra aquí en esta figura, así una figura A. En tales casos, la distribución de las presiones es ejercida por la cimentación sobre el suelo no uniforme. Entonces, la distribución de la presión nominal será como sigue: una Q máxima, que se va a calcular igual a una Q, que es la carga vertical total, sobre B por L, que B, pues acordamos que era la longitud, pues de acuerdo a las dimensiones de la cimentación, más 6 veces el momento sobre la cimentación sobre la base al cuadrado por la longitud, ¿sí? Y la Q mínima va a ser una Q, va a ser igual, bueno, muy similar en este caso. A ver, espérenme, déjenme corroborar nada más la ecuación que diste bien. Ok, solamente que en este caso va a ser un menos, ¿no? En vez de más, como la Q máxima, pues ahora va a ser un menos, ¿no? En esta parte de la capacidad de carga mínima, ¿no? En este caso. Igual anoten estas dos ecuaciones, por favor, para que las tengan ahí de referencia. Y bueno, en este sentido, pues la distribución exacta de la presión es difícil de estimar, ¿no? ¿Por qué? Porque el factor de seguridad para tales tipos de carga contra la falla de la capacidad de carga puede ser evaluado utilizando procedimientos que principalmente sugirió Meyer en 1953, en donde se conoce generalmente como el método del área efectiva, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a pasar esa parte, pero anoten por favor estas ecuaciones.
Me dicen cuando terminen, por favor, para pasar a la siguiente diapositiva. Lo imparte ya. De mi parte ya. A ver ya. Sí. Ok. Bueno, entonces, como les mencionaba, la distribución exacta de la presión es difícil de estimarla. Entonces, para tal motivo, el factor de seguridad para tales tipos de carga contra la falla en la capacidad de carga puede ser evaluado utilizando el procedimiento sugerido por Meyerhoff de 1953, que se conoce generalmente como método de área efectiva, ¿sí? Y vamos a ver cómo se realiza siguiéndolo a continuación en base a algunos pasos que él siguió para determinar justamente la carga última que el suelo puede soportar y el factor de seguridad contra la falla de capacidad de carga. Entonces, como vemos en la figura B, que es esta que tenemos aquí, muestra un sistema de fuerza equivalente al mostrado en la figura A, es decir, la que pasamos en la figura anterior, donde la distancia es la excentricidad, ¿sí? Es decir, esta distancia que tenemos con respecto al centro de la base de la cimentación, pues este valor pues va a ser esa excentricidad, la cual se va a calcular como un momento sobre lo que era, espérame, espérame un poquito. Ok, sobre la carga vertical, ¿no? Entonces, en este caso, sustituyéndose, se tiene que esa Q máxima va a ser igual a la Q sobre base por la longitud, por 1 más 6 veces esa excentricidad sobre B.
Esa es la Q máxima. La Q mínima sería este caso la carga vertical total sobre la base por la longitud por 1 menos 6 veces la excentricidad por B, ¿sí? Si vemos aquí, lo único que varía pues va a ser que para la Q máxima va a ser un más y para Q mínima es un menos, igual que en las ecuaciones que teníamos anteriormente. Igual si las pueden anotar por favor, y igual hagan un pequeño esquema como este para que lo tengan ahí de referencia por favor. Por mi parte, ya, ingeniero. Muy bien, a ver los demás, ¿ya terminaron? Sí, ya. Ok. Bueno, entonces en función a estas ecuaciones, si vemos, en el momento en que el valor de la excentricidad sea igual a b sobre 6, es decir, la Q mínima será igual a 0, y para un valor de excentricidad mayor que b sobre 6, la Q mínima será negativa. Entonces, si pasa esto, el suelo tendería a presentar una tensión, a desarrollar tensión, pero debido a que el suelo no puede tener ningún tipo de tensión, habrá una separación entre la cimentación y el suelo subyacente. Entonces, la naturaleza de la distribución de la presión sobre el suelo será como se muestra en estas ecuaciones, en donde Q máxima va a ser 4 por la, en este caso, por la carga vertical,
sobre 3 veces 3 por la longitud por B menos 2 veces la excentricidad. Y para determinar las dimensiones efectivas de la cimentación, cuando B' es igual al ancho efectivo, este va a ser igual a B menos 2 veces la excentricidad, y la longitud efectiva va a ser simplemente L, o sea, la longitud que tenemos. Pero si esa excentricidad se da en el sentido longitudinal de la cimentación, entonces el valor de L efectiva o la longitud efectiva pasará a ser igual a L menos 2 veces esa excentricidad. Y para valor de B' sería B, es decir, invertirlo, simplemente va a ser B, ¿sí? La más pequeña de las dos dimensiones, es decir, L' o B' es la anchura efectiva de la cimentación. ¿Sí queda claro esa parte? A ver si me escucharon. Sí. Ok. A ver, si creen necesario hacer la referencia o el esquema de la figura A, me dicen. Porque esto va a ir basado justamente en eso. Si vemos aquí nos hace mención que pues la naturaleza de distribución de las presiones sobre el suelo será tal como se muestra en esta figura, es decir, la primera que habíamos visto, donde es Q mínima y Q máxima, y en función de la excentricidad. Igual no sé si la anotaron o no, simplemente anotaron las ecuaciones. Únicamente las ecuaciones. Ok, entonces si quieren, hagan un pequeño esquema para que lo tengan ahí de referencia. Y ahorita me muevo nuevamente a la diapositiva que estábamos.
¿Listo? Listo. Ok. Bueno. Bueno, entonces en esta parte, bueno, ¿sí les quedó claro esta parte o no? Simplemente es en función de dónde vamos a ver la excentricidad, nos va a definir cuál va a ser el ancho efectivo y la longitud efectiva. Igual están anotando algo de esta, sino ya para pasar a la siguiente. Yo estoy anotándolo. Sí, yo también estoy lo de al último. Ok. Listo, gracias. Ok, ¿hago los demás? ¿Uno está anotando algo? Yo ya terminé. Ok. Bueno, entonces, siguiendo la secuencia, pues ahora para usar la ecuación para capacidad de carga última, que si ven es la misma ecuación de Meyer, simplemente agregándole pues Q' U y la ecuación prima y la B prima. ¿Por qué? Porque va a ser en función de la excentricidad. Entonces estos valores pues es lo mismo que hemos hecho con los ejercicios anteriores, donde vamos a determinar estos factores en función de las tablas y en función del tipo de cimentación, es decir, las dimensiones ancho y longitud, L y D respectivamente, y también para determinar los factores FCD, FQD, F gamma, perdón, aquí era gamma, D, también se usa la tabla pues correspondiente, ¿no? La que ya hemos usado en función de esos parámetros, y obviamente no hay que sustituir B como B', ¿sí? Entonces, siguiendo esa secuencia, ya una vez que se resuelva esto, pues ahora sí se puede calcular la carga última total de la cimentación y se puede estimar como Q última, que va a ser igual a esta Q, capacidad de carga última prima, por B prima por la longitud prima, ¿sí? Que esta sería el área efectiva. Todos esos parámetros son los que tenemos que determinar en función de esta excentricidad y, y al final, para ahora sí determinar el factor de seguridad contra la falla, pues se va a determinar en función de esta capacidad de carga última sobre la capacidad de carga que presenta la cimentación. Entonces, si ven, son esta secuencia de pasos las que hay que ir siguiendo en función de esas cargas excéntricas que se puedan presentar. Entonces, si ven, la única que hay que estar evaluando es justamente estas, en función de las dimensiones, pues determinar esos Q máximos y la E en función de los momentos que presente. Pero bueno,
De aquí todo claro. Si bien es simplemente las ecuaciones que anotaron son como irlas anexando en lo que ustedes ya tienen de temario, digo, de este tema en particular, para si les toca hacer un ejercicio en su examen en este sentido de una cimentación que presente cargas excéntricas, pues aplicar estas ecuaciones. Igual manera les voy a dejar este ejercicio para que lo resuelvan. Nada más anótenlo, por favor. Inge, ¿podría regresar a a la hoja anterior, por favor, para tomar una foto? Ahí está. Sí, es esa, Marcelo, ¿verdad? La que querías ver. Sí, Inge. Ok. Gracias. Ok. Bueno, entonces hay que resolver ese ejercicio en función de esos datos, ¿sí? Donde tenemos la figura, nos da el tipo de suelo, el ángulo, la cohesión, el peso específico, las dimensiones de esta cimentación, etcétera, ¿no? Entonces, en función de esta figura, pues hay que hacer calcular esa carga última, ¿no? Usando pues lo que acabamos de anotar en función de esos métodos para el área efectiva de Meyer. Inge, tengo una pregunta. Sí. En la tabla de factores de capacidad de carga vamos a usar la segunda, ¿verdad? Ajá, para determinar la Q, bueno, los factores NQ y N gamma. Si ven Sí. aquí es igual que el ejercicio que vimos, ¿no? Porque sí tienen ahí su ecuación de Meyer, ¿verdad? Sí. Y ya ven que la ecuación completa pues es C', bueno, la que vimos ahorita en las diapositivas, si vieron, pues era C' por NC, por el FQ es FCS, por los factores, pues. Pero si ven ahí como en este caso la ecuación también es igual a 0, pues se va a despreciar ese primer término. Nada más va a quedar la Q por NQ, por FQS, por FQD, por FQI, más un medio de gamma, por B', por N gamma, por FQ, F gamma C, F gamma D y F gamma I, perdón. ¿Sí?
Si anotaron ahorita la ecuación que vimos, ¿no? Esta. Es decir, aquí tenemos esta C, como es 0 la ecuación, pues esto todo es 0, y nada más les queda esta parte, ¿sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Ok. Y entonces ya nada más de la tabla, como bien menciona, ¿quién era el que me estaba preguntando? Yo. Ok, Luis Diego. Pues vamos a obtener justamente estos parámetros, ¿no? NQ y N gamma. Y de las tablas que ya tienen para los factores, pues FQS, FQD, FQI, F gamma S, F gamma D y F gamma I. También la carga pues es vertical, ¿verdad? Sí. Sí, porque en el ejercicio te dice aquí que esa carga pues es de... A ver, espérenme, déjame ver si lo había notado. Sí es vertical, pero con la excentricidad, pues. Ok, gracias. Considerando nada más que es excéntrica, que no es inclinada, pues. ¿Sí quedó claro, Luis Diego? Sí. Ok. Gracias. Entonces lo único que tienen que determinar ahorita pues son estos parámetros, ¿no? NQ, FQS, FQD, FQI, N gamma, N gamma S, N gamma D y N gamma I. Igual que hemos hecho en los ejercicios anteriores. En lo que lo van a resolviendo les paso lista. Abarca Reyes, Presente. Adame Gamiño. Adame Gamiño, ¿no está? ¿Se me escucha? Sí, Gustavo, ¿qué pasó? Ah, ya. Ya te alcancé a escuchar ahorita, espero. Gracias. Alvarado Cabrera. Presente. Alvarado Cabrera. Okay. Presente. Bautista García. Presente. Brona Mesa. Presente. Duarte Gámez. Duarte Gámez. Esquivel Cisneros. Esquivel Cisneros. Esquivel Ruiz. Presente. García Blas. Presente. García Gallegos. Presente. García Sánchez. Presente. Gómez Cruz. Presente. Okay. Gómez Valdovinos. Presente. Okay. Gutiérrez Noyola. Gutiérrez Noyola. Fernández Chávez. Presente. Hernández García. Presente. Okay. Jaime Socampo. Presente, Inge. A ver, me mandaron un mensaje, ¿verdad? A ver, espérenme. Gutiérrez Noyola. Ok, ya vi tu mensaje, Gutiérrez. Okay. Jornada. A ver, déjenme ver. Me quedé en Jaime Socampo, ¿sí está? Jaime Socampo. Sí, Inge, presente. Ok. Lobato Gatica. Presente. Ok. López González. Presente.
López Pérez, Presente. Pintado Ramírez, Presente. Luquín Salgado, Presente. Maldonado Prado, Martínez Arévalo, Presente. Matías Jiménez, Presente. Montes Campos, Presente. Muñoz Salgado, Presente. Padilla González, Palomares Arriola, Presente. Plata Arriola, Unzo García, Presente. ok. Quintero Zamudio, Ramírez Damián, Rodríguez Martínez Rafael, Presente. Rodríguez Martínez Raúl, Presente. Salgado Gutiérrez, Presente. ok. Cerdán Guzmán, Silva Mesa, Valencia Soto, ok. Vargas Martínez, Presente. ok. Vargas Cerrato, Presente. Vázquez Agustín, Presente. Vega Suárez, Presente. Ventura Otero, Presente. Villa Pérez, Presente. ok. Villegas Gaona, Presente. Viveros Godínez, Presente. y ¿listo? ¿Cómo van? ¿Sí lo vas resolviendo o no? ¿Qué valores les dio el NQ y el N gamma? 64.2 y Ujú, 109.41. ok. ¿Y la B prima ya la calcularon? Da 1.6, ¿no? Ujú. Sí, porque acuérdense que es B menos 2 veces es la excentricidad.
a ser en vivo. Va a ser en Y que no sé si me puedo poner cómo tenía la fórmula de Meyer en la diapositiva anterior. A esa. ¿Eso? Sí. Ok. Gracias. Profesor, tengo duda para el cálculo de los factores de forma, porque dice que utilicemos la tabla. Sí. En la tabla sí están... Bueno, más bien las fórmulas que teníamos en... ¿Se acuerdan que les dije que era... ok. O sea, las fórmulas que se supone que es una tabla, pero ya les dije que la había separado en partes para poderla presentar en las diapositivas. Está bien, gracias. ¿Sí? Pero son en función de esas tablas de forma, profundidad e inclinación.
¿Listo? ¿Qué valor les dio? ¿O lo siguen calculando? Yo todavía lo estoy calculando. Ok. ¿A los demás? Ya lo terminé, pero tengo una duda. Ujú. En el enunciado dice que determinemos, bueno, que la cimentación es continua y queremos Ujú. determinar el Q último por unidad de longitud. Eso significa que L lo vamos a tomar con el valor de 1, ¿verdad? A ver, otra vez, porque no te entendí. Es que no nos da el Ajá. valor de L, pero podemos, nos dice que lo calculemos por unidad de longitud, entonces L ¿Cómo sería es? igual a 1. Ajá. Ok, Es continua él, en sí, este caso. Ujú. pero tomamos L como 1 porque nos pide por unidad de longitud, ¿no? Ajá. Así es. Ok, el valor de QU, Q minúscula U, me da de 5227.82 y el Q mayúscula último me da de 8364.52. Ok, a ver, ahí manténlos y ahorita vemos los demás compañeros. Ok, Me dio 5320. No me ¿Cuál? repito. Q. Q prima U, pues, digamos. Sí. Ok. ¿Y Q última? 8512. 8512. Ok, ahorita verificamos. Ahí también desmanténlos. A ver, ¿quién fue el anterior que me hizo la pregunta? ¿Tú eras tú, Marco? ¿O quién era? sí, Sobre sí. uno. Ah, ok, espérame. Es que ya me dejaste ahí analizando esa parte, pero acuérdate que es, como es continua, B' sobre L, pues base sobre longitud, será igual a 0 para que determines tú los factores, ¿no? ¿Igual a 0? Ujú. Ok, O sea, entonces, esa es una como referencia, ¿no? Dado que la cimentación en cuestión es continua, entonces B', que es en este caso que la que ya determinaste, porque tienes que determinar primero B', pues. sí, eso ya lo tengo. Sobre la longitud, eso lo vamos a considerar igual a 0, ¿sí? Entonces, al momento de calcular los factores, donde Ujú. tenemos que calcular B sobre L, sería 0. Ujú, Entonces ahí ya me va a cambiar a mí el valor. ujú. Pero eso estaría entonces eliminando todo, bueno, casi todo. Todos los factores quedarían igual a 1. Bueno, quedaría el factor como unos. Ujú. FQ es F', F gamma es igual a 1, FQI igual a 1, F gamma I igual a 1. O sea, se simplifica todo. Se hace más sencillo. Pues entonces desde FQS da 1. FQ es igual a 1. Ujú. Pero entonces el valor de L, ¿qué valor sería para que nos tendría que ser, no sé, qué valor para que nos dé 0? Ok, miren, ¿ya es la hora? Ay. Bueno, ahorita les pongo cómo se tiene que resolver. Es de esta manera, ¿sí? ¿Ya lo tienen ahí? Sí, ya se ve. Entonces tendremos esos factores F gamma S igual a 1, FQI y F gamma I igual a 1. Entonces al sustituir vamos a tener esta ecuación así. ¿Sí? FQI es en este caso era 16.5. Sí, se los anoté ahí. No me acuerdo, déjenme revisar. Así es ese peso específico por 1.5, ¿verdad? Sí. El Q Ya es corrigiendo, de 24.75. Ajá. Es eh, este valor. Luego en este caso, el 64.2, pues es el valor de NQ, perdón. Y luego por 1,
porque es el factor de, en este caso, de acuerdo a la ecuación, el FQS igual a 1, el F gamma S igual a 1. Luego, el 1.6, 16 pues, se obtiene en función de la fórmula que tienen en la tabla, que es la que les mencioné hace rato, que aquí dice tabla, pero son las fórmulas pues que tienen, donde es FQD igual a 1 más 2 veces la tangente del ángulo primo por 1 menos seno del ángulo primo al cuadrado por D sobre B, ¿sí? O sea, y ya sustituyendo, pues nos daría esto así. En eso también se tiene que utilizar el valor de 2. No debería de ser los efectivos, el 1.6. ¿En cuál? Para calcular FQD. Ya ve que dice que Ah. se tiene que... En este no, en este sí se utiliza este que tenemos aquí en la fórmula. Digo, de acuerdo al dato. Que en este caso era 2, ¿no? En el esquema son 2. Sí. Pero ya cuando lo vamos a modificar va a ser aquí, en el de ya en la fórmula donde tenemos B', ¿sí? En la fórmula que tenemos aquí arriba, si ven, es B', ahí sí utilizamos este valor, 1.6. Ok, entonces si ven, igual anótenlo y ya luego checan en función de lo que ustedes obtuvieron ahorita en lo que estuvieron haciendo. Pero tomen de referencia esto, ¿no? Que dado que la cimentación es continua, B' sobre L' es igual a 0. Y si ven, se simplificó todo, ¿sí? Porque es 1, 1, 1. Entonces, como dato tenemos Q' última de 3.287.39 kilonewtons, metro cuadrado, y Q mayúscula última va a ser B', que en este caso es 1.6 por 1, por este valor, y al final nos va a dar 5.260 kilonewtons por metro, perdón. Sí, me digas. Ok, entonces rechéquenlo. Igual si hay alguna duda, pues mañana lo revisamos. Muy bien. Buenas tardes, ingeniero. Ok, buena tarde para los demás. Igual me espero aquí si tienen alguna duda y no tienen clases. ¿Alguno de ustedes o todos tienen clase? Pues se supone que sí. Ok, bueno, entonces si tienen alguna duda me preguntan mañana. Profe, yo tengo una duda, pero no de esta clase.